Hola, soy Isen. Tengo 22 años y vivo solo en un apartamento en la tercera planta de un edificio viejo y descuidado, en una ciudad portuaria de la costa de Ohio. No es gran cosa, pintura desconchada, escaleras que crujen y una vista de los muelles, si entornas los ojos lo suficiente. Trabajo a tiempo parcial como repartidor, la mayoría de las veces transportando paquetes para un servicio de mensajería local. No es glamuroso, pero paga el alquiler y mantiene mi vida sencilla. Me gusta así. Nadie me respira en la nuca y no le debo nada a nadie. No me gusta depender de la gente, nunca me ha gustado. Si hay que hacer algo, me las apaño yo solo. Así es como estoy hecho, directo, quizá un poco brusco, pero te daría la camisa de mi espalda si la necesitaras. Tengo un mal hábito, aparco mi viejo Honda donde me pille más cerca, aunque bloquee la escalera o el pasillo. Sé que molesta a la gente. Los vecinos dejan notas, golpean mi puerta o me miran con mala cara cuando paso. Yo me encojo de hombros, digo perdón y muevo el coche. Pero 10 minutos después vuelvo a aparcar como un idiota. No es a propósito, simplemente no pienso en ello hasta que alguien empieza a gritar. Así fue como la conocí. Clara, la mujer del 3A, justo enfrente de mi puerta. Tiene 40 años. Vive sola y no se mete con nadie. La había visto por el edificio durante meses, siempre vestida con pulcritud, como si tuviera algún lugar importante al que ir, aunque solo fuera al supermercado. Pelo oscuro recogido, blusas sencillas, vaqueros que le sientan perfectos. Es guapa, pero no de forma ostentosa, más bien como si no lo supiera o no le importara. Escuché por Chris, del cuarto piso, que estaba divorciada. No habla mucho, y cuando lo hace, es breve y directa. Al principio pensé que era estirada, fría como una piedra, de esas personas que miran a través de ti en vez de mirarte. Nuestra primera conversación real fue por mi forma de aparcar. Yo subí a un estante barato de IKEA por las escaleras, sudando y maldiciendo por lo bajo, cuando oí que se abría su puerta. Salió con un trozo de papel cuadrado en la mano, su letra tan ordenada que parecía impresa. Isen, dijo con voz calmada pero firme, tu coche vuelve a bloquear el paso. La gente tiene que poder pasar. Dejé el estante en el suelo, me limpié la frente y le dediqué una media sonrisa. Sí, lo siento. Lo moveré en un segundo. Ella no sonrió, solo me tendió la nota. Otra que seguramente ya había dejado pegada en mi puerta antes. Procura hacerlo rápido, añadió, y volvió a entrar. Me quedé mirándola, pensando, genial, otra pesada. Pero su voz no sonaba borde, solo directa. Aún así, la clasifiqué como alguien que jamás me dedicaría tiempo. Un par de semanas después, Chris, ese tipo ruidoso de 4B que siempre anda con algún plan, me pilló en el aparcamiento. Isen, ¿estás libre mañana por la noche?, preguntó, apoyado en mi coche como si fuera suyo. Tengo invitación para una fiesta en un yate. Un amigo de un amigo, barra libre, buena música, mucha gente. ¿Te apuntas? Levanté una ceja. Un yate. Sonaba a algo que hacían los ricos, no gente como yo. Pero estaba aburrido, y la idea de beber gratis y cambiar un poco de ambiente me convenció. Claro, ¿por qué no?, respondí. Chris sonrió. Ese es mi chico. Quedamos en el muelle a las 6 en punto. A la noche siguiente me puse una camisa limpia, mis vaqueros menos gastados y fui a la marina. El yate era más grande de lo que imaginaba, blanco y elegante, con luces colgando en la cubierta. La música sonaba fuerte y la gente ya reía con copas en la mano. Subí a bordo sintiéndome fuera de lugar, pero curioso. Y entonces la vi, Clara. Estaba allí, junto a la barandilla, con un grupo que no conocía. Llevaba un vestido negro sencillo, el pelo suelto por primera vez, moviéndose con la brisa. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Asentí, ella asintió, y nada más. Ni una sonrisa, ni un gesto. Solo la misma frialdad distante. Por supuesto que estaba allí, pensé. Seguramente amiga del dueño o algo así. Me agarré una cerveza y me quedé con Chris, intentando no pensar en ella. La noche empezó bien, cielo despejado, estrellas asomando.
El yate cortaba el agua suave y estable mientras la gente bailaba y hablaba a gritos sobre la música. Me apoyé en la barra, bebiendo y observando. Clara permanecía con su grupo, sonriendo de vez en cuando, pero siempre un poco apartada, como si estuviera allí sin estar del todo. La miré un par de veces más y luego me dije que no era mi tipo, demasiado seria, demasiado mayor. Entonces el tiempo cambió de golpe. El cielo pasó de despejado a amenazante en minutos. Las nubes llegaron rápidas, el viento se volvió frío y afilado, y empezó a chispear. Al principio todos se lo tomaron a broma, creyendo que pasaría, pero el yate comenzó a balancearse con fuerza. Copas rodaban por las mesas y se rompían contra la cubierta. La música se cortó y alguien gritó que había alerta de tormenta. Intenté mantener la calma, pero el estómago se me encogió. No era solo un poco de lluvia. El caos estalló, gente buscando chalecos salvavidas, empujándose. La tripulación gritaba instrucciones, pero nadie escuchaba. Cogí un chaleco de un montón, intentando ponérmelo mientras el barco se sacudía. Fue entonces cuando vi otra vez a Clara. Se aferraba a la barandilla, con el rostro sereno pero atento, como si contara cuántos había en cubierta. Nuestras miradas se encontraron y creí que iba a decir algo. Pero el mundo se inclinó. Una ola enorme golpeó la cubierta, helada y pesada, derribándome. Oí gritos, sentí como el agua me llenaba los pulmones, y de repente estaba en el mar, dando vueltas. El frío me golpeó como un puñetazo, robándome el aire. Manoteé hasta agarrar algo sólido, un trozo de madera, quizá de una mesa rota. Me aferré mientras las olas me castigaban. Los relámpagos iluminaban el agua, cegándome. Los brazos me ardían, el pecho me dolía, y el mundo empezó a desvanecerse. Pensé en mi apartamento, en mi coche, en las notas tontas pegadas en mi puerta, y todo se volvió negro. Desperté tosiendo, con la garganta ardiendo y arena pegada a la cara. Me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. El sol estaba alto y brillante, y el sonido de las olas llenaba mis oídos. Estaba en una playa, tirado como un tronco arrastrado por la marea. La ropa empapada, los zapatos desaparecidos. Intenté incorporarme, con la cabeza dando vueltas, y entonces la vi. Clara estaba a unos metros, arrodillada en la arena, apilando palos secos en forma de pequeña pirámide. También estaba empapada, con el pelo pegado al cuello, pero se movía con determinación, golpeando un trozo de pedernal contra una piedra. Una chispa prendió y una fina hebra de humo se elevó. No me miró hasta que la llama cobró vida. Entonces me lanzó una mirada, el rostro sereno, casi como si hubiera estado esperando que despertara. ¿Estás despierto?, dijo, con la misma voz tranquila que en el pasillo de nuestro edificio. Tosí de nuevo, escupiendo arena, y logré asentir. Los ojos me ardían, la cabeza me latía, pero estaba vivo. Y entonces lo entendí, no estaba allí por casualidad. La forma en que me miraba, sin alterarse, lo decía todo. Tú me sacaste de ahí, ¿verdad?, pregunté con la voz ronca. No contestó enseguida, solo añadió otro palo al fuego. Luego asintió, como si no fuera gran cosa. No podía dejar que te ahogaras, dijo, y volvió a su tarea. Me quedé mirándola, a la mujer que había creído fría, distante, demasiado para alguien como yo. Me había salvado la vida. Y ni siquiera éramos amigos. El sol pegaba fuerte, castigando la playa vacía como si tuviera algo personal contra nosotros. Entrecerré los ojos, todavía irritados por la sal, y repasé la orilla con la vista, nada más que arena, algunos trozos de madera astillada y un poco de plástico destrozado del yate. Ni personas, ni barcos. Solo Clara y yo, la mujer que apenas conocía y que de algún modo me había arrastrado fuera del océano. Intenté hacer recuento mental, Chris, los demás de la fiesta, pero no había nadie más. Solo nosotros. Me incorporé con un quejido. Tenía los brazos llenos de arañazos, el hombro me dolía como si me hubieran golpeado con un bate y la garganta me ardía como papel de lija. Clara estaba agachada junto al fuego que había encendido la noche anterior, removiéndolo con un palo. No me miró, solo me tendió una cáscara de coco con un triste sorbo de agua en el fondo. Agua de lluvia, dijo.
Bebe despacio. La tomé, con las manos temblando, y di un sorbo. Apenas me humedeció los labios, pero ayudó. Asentí, sin saber qué decir. Gracias me parecía insuficiente. Tenemos que movernos, dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la arena de las rodillas. Su voz era tranquila, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Primero agua, luego refugio, y después una señal. Señaló hacia el interior, donde los árboles se espesaban en una jungla. Tiene que haber un arroyo o algo. No podemos quedarnos aquí. Fruncí el ceño, todavía aturdido, con la cabeza martilleando. Espera, ¿no deberíamos revisar primero la isla? Ver si alguien más llegó a la orilla. Quizá buscar un punto alto para avistar algún barco. Me parecía lógico, cubrir el terreno, buscar a otros. No quedarnos aquí jugando a supervivientes. Clara no se inmutó, solo me miró con esos ojos firmes. Estamos vivos ahora. El agua nos mantiene así las próximas 12 horas. Andar sin rumbo no. Su tono no era autoritario, pero me molestó igual. Me puse en pie, sacudiéndome la arena del vaquero, sintiendo como me subía la rabia. No me digas lo que tengo que hacer, solté. Ni siquiera sabemos dónde estamos. ¿Y si hay alguien herido? ¿O una salida de esta isla? Ella no subió la voz, solo cruzó los brazos. Elige lo que te mantenga vivo, Isen. Luego podremos jugar a ser héroes. No era un desafío, solo un hecho. Pero me escoció. Apreté la mandíbula, agarré un palo para apoyarme y me giré hacia las rocas de la orilla. Bien. Lo revisaré yo solo. No miré atrás para ver si me seguía. Estaba enfadado, sobre todo con la situación, pero también con ella por actuar como si lo tuviera todo claro. Las rocas eran afiladas, resbaladizas por las algas. Avancé despacio, buscando algo útil, una botella, una bolsa, una persona, nada. Solo olas rompiendo y gaviotas chillando. Vi una poza entre las rocas, clara y quieta. El corazón me dio un vuelco. Agua dulce, quizá. Me agaché, metí un dedo y probé. Salada. Maldije por lo bajo y lancé una piedra al mar. Más adelante vi una hendidura más profunda, con agua reluciendo dentro. Me incliné, pensando que quizás sí serviría. Me estiré sobre una repisa húmeda y resbaladiza, cuando una ola golpeó de repente, fuerte como un camión. Me arrancó los pies del suelo, lanzándome a una corriente de resaca que giraba sin piedad. Tragué agua, manoteando en busca de aire, pero la corriente era más fuerte que yo, arrastrándome mar adentro. Los pulmones me ardían, la vista se me nublaba. Pensé, ya está. Así acaba todo. Entonces una mano me agarró la muñeca con fuerza. Salí a la superficie jadeando, y allí estaba Clara, el rostro serio, el pelo pegado a las mejillas. Boca arriba, dijo, su voz cortando el rugido de las olas. Flota, respira, patalea despacio. Estaba demasiado asustado para discutir, así que obedecí, dejándome guiar. Nadó conmigo, un brazo enganchado bajo el mío, sacándonos de la corriente hacia aguas más tranquilas, y luego de vuelta a la orilla. Me desplomé en la arena, tosiendo con el pecho agitado. Clara se arrodilló a mi lado, empapada, y me echó su chaqueta húmeda sobre los hombros. ¿Tienes frío?, preguntó, rozándome el brazo con la mano para comprobar si temblaba. Sin sermón. Sin te lo dije. Solo esa pregunta tranquila. Negué con la cabeza, demasiado avergonzado para hablar. Me ardía la cara, y no solo por la sal. Había sido un idiota y me había salvado otra vez. Ella se puso de pie, escudriñando el horizonte, y luego me miró. O lo hacemos juntos, Isen, o no lo hacemos. Su voz no era dura, solo un hecho. Asentí, aún recuperando el aliento, y me levanté. Vale, dije con la voz áspera. Juntos. Repartimos el trabajo sin decir nada más. Clara se adentró hacia el interior, diciendo que buscaría señales de agua dulce, hojas verdes, pájaros, insectos, cosas en las que yo ni habría pensado. Yo me quedé en la playa, recogiendo madera seca y restos para un refugio. Encontré unas hojas de palma y un trozo de lona rota, probablemente del yate,
y empecé a montar un refugio improvisado contra un grupo de rocas. Era rudimentario, palos atados con tiras de plástico, inclinados para cortar el viento. Pero era algo. Mis manos temblaban mientras trabajaba, no por el frío, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Ella se había lanzado al agua por mí. Sin dudar. Por la tarde, ya había colocado un sos con piedras de coral sobre la arena, lo bastante grande como para verse desde el aire. No dejaba de mirar al cielo, esperando oír el zumbido de un avión, un helicóptero, lo que fuera. Nada. Clara volvió con los zapatos llenos de barro, llevando otra cáscara de coco con un poco más de agua. Encontré un hilillo, dijo. No es mucho, pero está limpia. He marcado el camino con conchas. Asentí, impresionado a pesar de mí mismo. Había pensado en todo. Intenté mandar señales con un silbato barato que llevaba en el llavero. Soplé 3 cortas, 3 largas, 3 cortas, como había visto en las películas. Clara me observó y luego hizo lo mismo con un pequeño silbato de metal que tenía. Nos turnamos, las notas agudas cortando el aire. Ninguna respuesta. Solo el sonido de las olas y el viento. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja, la miré. Clara estaba sentada junto al fuego, el pelo hecho un desastre, la cara cansada pero tranquila. Seguía concentrada, partiendo palos para mantener viva la llama. Sus movimientos eran precisos, como si lo hubiera hecho antes. No era la vecina estirada que había imaginado. No era fría. Era firme, capaz, alguien que no se dejaba llevar por el pánico cuando el mundo se derrumbaba. Me di cuenta de que la había juzgado mal, y me dolió más que la sal en mis arañazos. Me sorprendió mirándola, y ella me tendió medio mango que había encontrado arrastrado por la marea, seguramente del bar del yate. Come, dijo, con voz suave pero firme. Lo tomé, nuestros dedos rozándose un instante. Antes no confiaba en ella, no de verdad. Pensaba que era solo otra persona diciéndome lo que tenía que hacer. Pero ahora, viéndola moverse, manteniéndonos con vida, confiaba en la forma en que se desenvolvía, en que no se rendía. Di un mordisco al mango, el jugo ácido en mi lengua, y la miré al otro lado del fuego. Por primera vez, me alegré de que estuviera aquí. No solo porque me había salvado 2 veces, sino porque, de algún modo, sabía que saldríamos de esta mientras estuviéramos juntos. A la mañana siguiente, después de que Clara me salvara de la corriente, nos pusimos manos a la obra. Sin discusión, sin recrearnos en lo que había pasado, solo un acuerdo silencioso, estábamos en esto juntos. El refugio improvisado que había montado ayer era endeble, unos palos y una lona rota que no aguantarían una tormenta de verdad. Clara lo señaló, negando con la cabeza. Esto no sirve, dijo. Necesitamos algo sólido. No discutí esta vez. Tenía razón. Decidimos hacer un refugio en forma de A, lo bastante alto para mantenernos secos y resistente para aguantar el viento. Yo arrastraba troncos de palma y madera a la deriva, apilándolos en un triángulo, mientras Clara tejía hojas y lianas para atarlo todo. Sus manos se movían rápido, con una precisión que me hizo detenerme un momento. Claramente había hecho algo así antes, o al menos lo había pensado muy bien. Cavé una zanja poco profunda alrededor para desviar el agua y cubrí el suelo con hojas secas para aislarnos de la arena. No era bonito, pero era un avance. El agua era nuestro siguiente problema. La cáscara de coco de ayer estaba vacía y mi garganta ya estaba áspera. Clara tuvo una idea: usar un trozo de plástico del yate como lona para recoger el rocío de la mañana. Lo tensamos sobre un marco de palos, inclinándolo para que las gotas cayeran en una botella rota que habíamos encontrado. También me enseñó a hacer un destilador solar, un hoyo poco profundo, una lámina de plástico encima, una piedra en el centro para crear una hondonada y un recipiente debajo para recoger la condensación. Las 2 primeras veces solo conseguimos tierra. A la tercera, unas gotas brillaban en la botella. Me eché a reír, mitad de alivio, mitad de incredulidad. «Eres un genio», le dije. Ella se encogió de hombros, secándose el sudor de la frente. «Solo práctica». Clara estaba llena de trucos así. Me enseñó a detectar rastros de serpientes, líneas onduladas en la arena,
y a golpear el suelo con un palo antes de entrar en hierba alta. Se irán si te oyen, dijo. También me advirtió sobre tocar el coral, algunos podían cortar la piel como vidrio. Escuchaba y asentía, empezando a verla de otra manera. No como la vecina fría del 3A, sino como alguien que sabía sobrevivir. La comida era más complicada. Clara me enseñó a poner trampas para cangrejos de arena con trozos de mango como cebo y palos afilados para atraparlos. Levantamos rocas en marea baja buscando moluscos comestibles. Si está bien cerrado, suele ser seguro, dijo, abriendo uno con un cuchillo que había rescatado. Me fijé en sus manos, rápidas, firmes, con una pequeña cicatriz en un nudillo. Me pregunté, ¿cuántas tormentas habrá sobrevivido ya? No solo las de verdad, sino las que dejan marcas que no se ven. Yo también mejoré con el fuego. Encontré madera podrida con un núcleo seco, perfecta para arder. El humo me hacía llorar los ojos, pero seguí hasta que las llamas prendieron y se mantuvieron. Clara asintió, aprobando, y añadió sus propios palos. No hablábamos mucho mientras trabajábamos, pero no era incómodo. Era como si hubiéramos encontrado un ritmo, sabiendo lo que el otro necesitaba sin decirlo. Por la tarde, el cielo se volvió pesado. El aire parecía contener la respiración. Estaba reforzando el refugio cuando cayeron las primeras gotas, grandes, que golpeaban como piedrecillas. Luego las nubes se rompieron y la lluvia cayó a cántaros, arrastrada por un viento aullante. Nuestro refugio aguantó, pero por poco. Corrimos a cubrirnos bajo una palmera enorme, con un dosel lo bastante denso para bloquear gran parte de la lluvia. El tronco era ancho, pero tuvimos que pegarnos para mantenernos secos. Me castañeteaban los dientes. El frío se me metía en los huesos. Clara también temblaba, los brazos cruzados sobre el pecho. Compartir calor, dijo, su voz cortando el rugido de la tormenta. Me agarró del brazo, tirando de mí hasta que nuestros hombros se tocaron. Me quedé quieto un segundo, sorprendido, pero luego me incliné. Nuestra ropa húmeda se pegó, pero su calor se filtró, estabilizándome. Nos quedamos allí, acurrucados, con la lluvia golpeando alrededor y el viento sacudiendo las hojas. La tormenta nos dio tiempo para hablar, de verdad. No sobre la supervivencia o los planes, sino sobre quienes éramos antes de esta isla. Clara empezó, con voz baja, casi tragada por la lluvia. Mi matrimonio. No era malo al principio, dijo, mirando al suelo. Pero dejó de verme. Vivíamos juntos, pero yo estaba sola. Después del divorcio, me mudé a ese apartamento. A veces está tan silencioso que parece que las paredes gritan. Se detuvo, arrancando una hoja. Voy a la playa solo para acallarlas. No supe qué decir al principio. Nunca la había oído sonar tan vulnerable. Sí, dije por fin, con la voz áspera. Te entiendo. Mi familia siempre me llamó un inútil. Decían que nunca llegaría a nada porque no fui a la universidad, porque no tenía un plan. Me rebelo contra cualquiera que intente decirme lo que tengo que hacer porque, en el fondo, me da miedo que tengan razón. Miré la lluvia, no a ella. Supongo que por eso fui tan idiota contigo ayer. No respondió enseguida. Simplemente dejó que las palabras flotaran. Luego dijo: No eres un inútil, Isen. Estás aquí. Lo estás intentando. Su voz fue suave, pero me golpeó fuerte. Tragué saliva con la garganta cerrada y asentí. No hablamos mucho después de eso. La lluvia siguió cayendo y nos mantuvimos cerca, nuestras respiraciones acompasadas en el aire húmedo. Un pequeño pájaro, empapado y temblando, aterrizó cerca del árbol, buscando refugio bajo las hojas. Clara sonrió, una sonrisa pequeña, auténtica, y no pude evitar sonreír yo también. No era romántico. No exactamente. Era humano. Dos personas atrapadas en el mismo desastre, encontrando un momento de calma en medio del caos. Cuando por fin dejó de llover, el aire estaba más fresco. El cielo se tiñó de rosa. Salimos de debajo del árbol, empapados pero vivos. Clara se levantó, sacudiéndose las hojas de las rodillas, y me miró. Estaremos bien, dijo, rozándome el hombro con la mano, ligera pero deliberada. Ese toque quedó como una señal,
una promesa que no hacía falta nombrar. La miré de verdad mientras volvíamos al refugio. Tenía el pelo hecho un desastre, la cara manchada de tierra, pero los ojos firmes, inquebrantables. No era solo la vecina que dejaba notas en mi puerta. Era alguien que había afrontado sus propias tormentas y había salido más fuerte. Ese toque, ese momento, fue la primera vez que sentí que éramos más que extraños, que podíamos confiar el uno en el otro, no solo para sobrevivir, sino para ser reales. No lo dije en voz alta, pero mientras revisábamos el refugio y reavivábamos el fuego, lo pensé. No confiaba en ella al principio, pero confío en la forma en que se mueve. Me tendió otro trozo de mango, sus dedos rozando los míos de nuevo. Come, dijo. Igual que antes, pero esta vez se sintió distinto. Lo tomé, y por primera vez me permití creer que saldríamos de esta. No solo porque tuviéramos que hacerlo, sino porque nos teníamos el uno al otro. La vida en la isla tomó un ritmo, como una canción que no te das cuenta de que tarareas hasta que se te queda pegada. Las mañanas empezaban revisando las trampas para cangrejos que Clara me había enseñado a poner. Palos afilados cebados con restos de mango, encajados bajo las rocas. Sacábamos 1 o 2 cangrejos pequeños, agitando las pinzas, y Clara sonreía, satisfecha como si hubiéramos ganado un premio. Al mediodía, yo subía al refugio para reforzar el techo con más hojas de palma, bloqueando el sol implacable. Clara extendía hojas para secarlas y convertirlas en platos o mantas improvisadas. Por las tardes, amontonábamos madera húmeda para hacer señales de humo, con la esperanza de que algún avión pudiera vernos. Por la noche, nos sentábamos junto al fuego, contando estrellas a través de los huecos entre los árboles. No era mucho, pero era nuestro. Me hice mejor constructor. Añadí un cortavientos al refugio, entrelazando lianas entre palos para que no entraran las ráfagas. Clara, mientras tanto, era una genia con lo que teníamos. Tomó hojas de palma, las partió con su cuchillo y las trenzó hasta hacer una cesta apretada y resistente, perfecta para transportar cangrejos o marisco. «Estás desperdiciando tu talento en ese apartamento», le dije una vez, medio en broma, mientras me daba la cesta terminada. Ella sonrió de lado, sacudiéndose la arena de las manos. «No te falta razón». Esos momentos empezaron a significar algo. Una tarde, subimos a un saliente rocoso con vistas al mar, el cielo volviéndose púrpura mientras el sol se hundía. Nos sentamos cerca, sin tocarnos, solo mirando el horizonte. El mar estaba tranquilo por una vez, acariciando la orilla suavemente. «Aquí está más tranquilo», dijo Clara en voz baja. «Pero no se siente vacío». La miré, su perfil recortado contra la luz que se apagaba, y asentí. Nuestros ojos se encontraron más tiempo de lo habitual, y ninguno apartó la vista. No fue un gran momento de película, pero se sintió denso, como si estuviéramos diciendo algo sin palabras. Entonces llegó el accidente. Era media mañana y Clara estaba moviendo rocas para recolocar una trampa. Yo estaba a unos metros, apilando leña, cuando oí su ahogo. Me giré y la vi sujetándose el tobillo, con sangre escurriendo entre sus dedos. Un trozo afilado de coral la había cortado justo por encima del talón. No era profundo, pero estaba sucio y con arena pegada a la herida. El estómago se me encogió. «CL, siéntate», dije, corriendo hacia ella. Ella me apartó con la mano, intentando ponerse de pie. «Está bien. Solo es un rasguño». «No está bien», dije, más brusco de lo que quería. Agarré la botella, herví un poco de agua sobre el fuego y la dejé enfriar lo justo para limpiar el corte. La sangre seguía saliendo, lenta pero constante. Usé el humo del fuego para mantener alejadas las moscas y luego rompí un trozo de mi camiseta para vendarle el tobillo. Me temblaban las manos al atar el nudo, no por la sangre, sino por cómo la veía pálida, fingiendo que no dolía. «Necesitas descansar», dije con voz tensa. «Sin moverte». Ella me ignoró, cojeando hacia la cesta de marisco que había estado cargando. «Todavía puedo ayudar», dijo, con la mandíbula apretada. «No tenemos tiempo para que yo esté parada». Me puse delante, bloqueándole el paso. «Clara, para. Lo vas a empeorar». Sus ojos brillaron, no de ira, sino de terquedad.
No voy a ser una carga, Isen. Las palabras me golpearon como una bofetada. Lo vi en su cara, el miedo a ser inútil, a pesar. No era por el corte. Era por ella. Por todo lo que había pasado, todo lo que me había contado bajo aquel árbol bajo la lluvia. No eres una carga, dije, alzando la voz. Nos has mantenido vivos. Me salvaste 2 veces, pero no tienes que ser fuerte todo el maldito tiempo. ¿Puedes apoyarte en mí una vez? Las palabras salieron antes de que pudiera frenarlas, crudas y más altas de lo que quería. Me quedé allí, respirando agitado, las manos cerradas, esperando a que me contestara. No lo hizo. El aire quedó quieto, pesado con lo que acababa de decir. Clara me miró, los ojos suavizándose, la lucha desapareciendo de su rostro. Ella dio un paso hacia mí, luego otro, y sin decir nada, se inclinó hasta apoyar la frente contra mi hombro. Su aliento era cálido contra mi clavícula, su cuerpo cerca pero sin aferrarse. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, y luego simplemente permanecí así, dejando que mi hombro fuera su punto firme. Nuestras respiraciones se acompasaron, lentas y constantes, como las olas allá abajo. No nos movimos durante mucho tiempo. El viento agitaba las palmas. El fuego crepitaba cerca, pero el mundo se sentía pequeño, reducido solo a nosotros dos. Podía sentir su latido, débil pero real. Y por primera vez, la vi como algo más que la mujer que me había salvado. Era Clara, fuerte, sí, pero también humana, cargando cicatrices que no podía ver. Quise decirle que no tenía por qué llevarla sola, pero el momento no necesitaba palabras. Bastaba con estar allí. Cuando por fin se apartó, sus ojos estaban claros, como si hubiera soltado algo. Gracias, dijo, tan bajo que casi no lo oí. Tragué saliva, con la garganta apretada. Por confiar en mí, respondí, igual de suave. Ella asintió, con una pequeña sonrisa distinta a cualquiera que le hubiera visto antes. No era cautelosa, ni medida. Era real. Volvimos al trabajo, más despacio esta vez. Yo cargaba la cesta, ignorando sus protestas, y ella cojeaba detrás de mí, indicándome dónde colocarla. El corte no era tan grave como había temido, pero no dejé de vigilarla, asegurándome de que no se esforzara demasiado. Ella me dejó hacerlo, lo cual sentí como una victoria. Esa noche, nos sentamos junto al fuego. El aire estaba más fresco, las estrellas brillaban nítidas arriba. Clara se recostó contra un tronco, la pierna vendada estirada. Le pasé un cangrejo asado y ella lo tomó, sus dedos rozando los míos. La cesta que había tejido descansaba entre nosotros, llena con lo que habíamos conseguido ese día. Mi camiseta rota, ahora su vendaje, asomaba bajo el pantalón. No hablamos de lo que había pasado, pero estaba presente en la forma en que me miraba y en la forma en que yo no apartaba la vista. La luz del fuego bailaba en su rostro, marcando las líneas de cansancio y de fuerza. Pensé en su vida antes del divorcio, en el apartamento silencioso, en las notas que dejaba en mi puerta. Pensé en mi propia huida de las expectativas, en aparcar como un idiota, en siempre resistirme a que me dijeran qué hacer. Y ahora estábamos aquí, no solo sobreviviendo, sino construyendo algo. No un hogar, no todavía, pero sí una confianza que se sentía más grande que la isla. No lo dije en voz alta, pero mientras la miraba comer, su mano firme a pesar de todo, supe que no quería que esto terminara al salir de aquí. Ni el fuego, ni el ritmo que habíamos encontrado, ni ella. No sabía qué significaba aún, pero por primera vez no me daba miedo descubrirlo. Los días después de la herida de Clara pasaron en una rutina tranquila, pero ya no era lo mismo. Algo había cambiado, no solo en la forma en que trabajábamos juntos, sino en el aire entre nosotros. Habíamos construido una vida en la isla, no un hogar exactamente, pero un ritmo que parecía sostenernos. Las mañanas eran para revisar las trampas, las tardes para arreglar el refugio, las noches para sentarnos junto al fuego, robándonos miradas que duraban más que antes. El tobillo de Clara estaba sanando, la herida formando costra, pero aún la sorprendía encogiéndose de dolor cuando creía que no la veía. Ya no la presionaba para que descansara, ella simplemente me fulminaba con la mirada y seguía. Pero yo me mantenía cerca, listo para intervenir si me necesitaba.
Era poco después del mediodía, el sol alto y despiadado, cuando lo oí, un zumbido grave, como un motor distante. Me quedé helado, con las manos llenas de hojas de palma. Clara levantó la vista de la cesta que estaba tejiendo, sus ojos entrecerrándose. ¿Lo oyes?, preguntó. Asentí, dejando caer todo, y ambos giramos hacia el horizonte. Un punto apareció, brillando en el cielo. Un helicóptero. El corazón me dio un vuelco, una mezcla de alivio y algo más pesado que no supe nombrar. Humo, ahora, dijo Clara, ya en movimiento. Cogimos el montón de madera húmeda que guardábamos para señales y lo arrojamos al fuego. Una espesa columna de humo blanco se elevó, retorciéndose hacia el cielo. Me quité la camiseta y la agité como una bandera, mientras Clara soplaba su silbato. 3 pitidos cortos, 3 largos, 3 cortos. Clavé un palo en la arena y até un trozo de lona, dejándolo ondear con el viento. Me ardían los brazos, la voz se me quebraba de tanto gritar, aunque sabía que no podían oírme. Clara estaba a mi lado, con el rostro serio, soplando el silbato hasta quedarse sin aliento. El helicóptero viró, inclinando el morro hacia nosotros. Sin pensar, le agarré el brazo, con el pulso acelerado. «Nos han visto», dije, casi para mí. El zumbido de los rotores creció, levantando arena a nuestro alrededor. Descendió una cuerda y un rescatista con chaleco naranja bajó deslizándose, haciéndonos señas para que nos quedáramos quietos. Clara avanzó cojeando, el tobillo todavía débil, y una ola subió de golpe, haciéndola perder el equilibrio. La atrapé, pasando mi brazo por su cintura para devolverla a un lugar seguro. Compartir calor, le dije, lo bastante bajo para que solo ella me oyera, repitiendo aquel momento bajo el árbol. Ella me miró, sus ojos suavizándose, y asintió. Ya era nuestra señal, nuestra forma de decir que saldríamos de esta. El rescate fue rápido pero caótico. El rescatista gritaba por encima del ruido, preguntando si estábamos heridos o si había más personas. Negamos con la cabeza, subiendo por la cuerda uno a uno, Clara primero, yo detrás. Dentro del helicóptero, el ruido era ensordecedor, rotores, voces por radio, el crujido del metal. Nos sentamos frente a frente, sujetos con arneses. Nuestras manos se encontraron, quedándose un momento más de lo necesario. Sin palabras, solo un apretón que decía todo lo que no podíamos decir. Sus dedos estaban cálidos, firmes, y no los solté hasta que el rescatista nos hizo una señal para que nos separáramos. De vuelta en la ciudad, el mundo se sentía extraño. El hedor familiar de la ciudad portuaria, diésel, sal y asfalto viejo, me golpeó al bajar del helicóptero en una zona de aterrizaje improvisada junto a los muelles. Clara y yo fuimos revisados por los médicos, nos dieron agua y mantas, nos hicieron cientos de preguntas sobre el yate, la tormenta, la isla. Respondí aturdido, con la mirada escapándose hacia Clara, que permanecía sentada en silencio, el rostro indescifrable. Nos llevaron de regreso a nuestro edificio. La misma pintura desconchada y las luces parpadeantes en el pasillo nos recibieron como si nada hubiera cambiado, aunque todo lo había hecho. La primera vez que nos vimos después fue en el pasillo, un par de días más tarde. Yo arrastraba una bolsa de la compra, ella revisaba su buzón. Nuestras miradas se cruzaron y logré decir un débil: hola. Ella asintió, con una pequeña sonrisa contenida. Hola, dijo, y volvió a su puerta. Fue incómodo, como si fuéramos extraños otra vez. Me quedé allí, con las llaves en la mano, sintiendo el peso de la isla entre nosotros. Habíamos sobrevivido juntos, compartido calor, compartido verdades, pero allí, bajo la luz fluorescente del pasillo, parecía que no sabíamos cómo empezar de nuevo. Me mantuve ocupado, cogiendo más turnos de reparto para evitar el silencio de mi apartamento. Las paredes se sentían demasiado cerca, el silencio demasiado fuerte. Pensaba constantemente en Clara, en sus manos firmes, su silbato, la forma en que apoyó la cabeza en mi hombro. Pero no llamé a su puerta. No sabía qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que te salvó la vida, con quien compartiste una parte de ti, cuando vuelves a ser solo su vecino? Una noche, unos golpes me despertaron, 2 toques rápidos y uno más, como un código. Abrí la puerta y allí estaba Clara,
con el pelo húmedo por la ducha, un jersey suelto y vaqueros. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de papel, de esas de mercado. Me la tendió, con el rostro sereno pero los ojos buscándome. La encontré en la tienda, dijo, con voz suave. Pensé que podría recordarte, ya sabes. Tomé la bolsa, confundido, y miré dentro. Fruta seca. Mango, como los que comíamos en la isla. Solté una risa breve, sorprendida, porque era absurdamente perfecto. «¿Estás bromeando?», dije, mirándola. Ella sonrió entonces, una sonrisa real, la primera que le veía desde que volvimos. No era cautelosa ni medida, era clara como junto al fuego, bajo el árbol, sobre las rocas. El pecho se me apretó, no con pánico, sino con algo más cálido, algo que no me había dejado nombrar. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Ella dudó un segundo, luego entró, su hombro rozando el mío. No nos sentamos, nos quedamos en mi pequeña cocina, la bolsa de fruta sobre la encimera entre nosotros. El apartamento olía a café y jabón de platos. Nada que ver con la sal y el humo de la isla, pero se sentía bien. Como si lleváramos un pedazo de aquel lugar con nosotros. No sabía cómo hacer esto, dijo, apoyándose en la encimera. Aquí, digo. Es diferente. La isla, lo hacía todo más simple. Asentí, con la garganta apretada. Sí. Sin pasillos ni vecinos que se quejen de mi coche. Ella soltó una pequeña risa, y eso rompió la tensión. No dejo de pensar en ello, dije, las palabras saliendo solas. El fuego, la lluvia, cuando me sacaste del agua. No te conocía antes, Clara. Pensaba que eras fría, pero no lo eres. Eres la persona más fuerte que he conocido. Me detuve, avergonzado, pero ella no apartó la mirada. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, como cuando me salvó. Tú tampoco estás nada mal, dijo en voz baja. No te rendiste, ni siquiera cuando querías hacerlo. Eso no es poca cosa. Alargó la mano, rozando la bolsa de fruta, y luego me miró. No sé qué es esto, Isen. Pero no quiero volver a limitarme a saludarte en el pasillo. Yo tampoco, contesté más rápido de lo que quería. No sé qué es, pero sé que quiero que estés en mi vida. No solo como la vecina del 3A. La voz se me quebró y solté una risa nerviosa, pasándome la mano por la nuca. Dios, suena cursi. No lo es, respondió ella, sonriendo más ampliamente esta vez. Se acercó, sin tocarme, pero lo bastante como para sentir su presencia como el calor de un fuego. Vamos a averiguarlo. Asentí despacio, sintiendo un alivio que me llenaba. Despacio está bien. Nos quedamos allí, la luz de la cocina proyectando sombras suaves en la pared. No era la isla, pero era suficiente. De algún modo, perdernos fue como nos encontramos. El silencio ya no era pesado. Era cálido, como el fuego que habíamos encendido, como el calor que habíamos compartido. Clara golpeó la encimera 2 veces, luego una más. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Nuestra señal. Sonreí, y ella también. No hacía falta decir más. La bolsa de mango seco estaba sobre la encimera, un pequeño pedazo de la isla en este apartamento estrecho. La luz parpadeó. Las paredes susurraban con el silencio del edificio, pero por primera vez, ese silencio no sonaba a gritos. Sonaba a hogar.